El millonario se asombra cuando una limpiadora salva a un paciente y cambia su destino. La noche era densa en Buenos Aires, una ciudad que nunca duerme, llena de luces brillantes y sombras profundas. El lujoso hospital de la zona más exclusiva emitía un brillo casi sobrenatural en medio de la oscuridad. El corazón de Eduardo, el millonario, palpitaba con la fuerza de 1000 martillos. Su padre, esa figura austera y distante, yacía en una cama de hospital, luchando contra una enfermedad que parecía devorarlo por dentro. Las máquinas pitaban, susurros de vida y muerte que se entrelazaban en el aire. No puede ser. ¿Qué voy a hacer?, se decía Eduardo en voz baja, mientras sus manos temblorosas se aferraban a la silla de plástico. Su fortuna, su imperio, todo parecía insignificante ante el abismo de la muerte, y la presión social se acumulaba como un peso insoportable sobre sus hombros. Las palabras de sus colegas resonaban en su mente, burdas comparaciones insinuando un fracaso que jamás había experimentado. Sus ojos, llenos de angustia, se posaron en una figura que se movía entre las sombras. Ana, la limpiadora. Ana era una mujer de presencia silenciosa, pero había en su andar una determinación inquebrantable. Hija de inmigrantes, conocía el sacrificio, vivir cada día con el peso de sueños no cumplidos. Esa noche, mientras barría el suelo pulido del hospital, observó cómo la angustia de Eduardo lo consumía. Algo en su corazón se movió. Se acercó a la habitación del anciano. Fue allí cuando su abuela, cuya voz resonaba en su memoria, emergió. A veces, lo que se necesita no se encuentra en un frasco, sino en la tierra. Los ojos de Eduardo se abrieron como platos cuando Ana comenzó a buscar entre sus cosas. Con movimientos rápidos, sacó de su bolso hierbas secas, raíces y frascos que guardaba con esmero. En medio de la desesperación, Eduardo sintió una chispa de incredulidad. Esa mujer tan sencilla, tan alejada de su mundo, ¿podía salvar a su padre? Pensamientos confusos y despectivos combatiendo en su interior. «Por favor, no tengo tiempo que perder», suplicó Ana con voz firme. El tiempo se escurrió entre sus dedos, mientras ella preparaba un remedio improvisado. Eduardo, atrapado entre su orgullo y la desesperación, decidió seguirla. El caos del hospital se convertía en una melodía distante. El único sonido que escuchaba era el susurro del aliento del anciano y las manos temblorosas de Ana mezclando las hierbas. Mientras Ana trabajaba, Eduardo comenzó a observarla. Su mirada era intensa, pero había una dulzura y una sabiduría en sus gestos que lo cautivaron. Era un mundo que jamás había considerado, un universo de sacrificios y esperanza cristalizada en cada movimiento. De pronto, la máquina de su padre dejó de sonar, y un grito ahogado recorrió la pequeña sala. «Ayúdame, por favor, solo un instante». Ana insistía, gotas de sudor perlaban su frente. El aire se tornó pesado, y Eduardo sintió su corazón detenerse. Todo el peso de su fortuna parecía hermético, irrelevante ante la fragilidad de la vida. Ana, en un haz de esperanza, vertió el líquido en la boca del anciano. «Viene de la tierra, como la vida misma», murmuró, y algo en sus palabras comenzó a resonar en el alma de Eduardo. Pocos minutos después, el milagro ocurrió. El padre de Eduardo comenzó a mover los dedos. Era un gesto pequeño, pero la sala estalló en un eco de vida.
Su padre de repente volvió a respirar. Eduardo sintió un nudo en la garganta, una emoción profunda y desconocida. Fue en ese instante que se germinó en su interior una pregunta. ¿Podría alguien tan diferente a él enseñarle el verdadero significado de la vida y el amor? Mientras tanto, Ana sabía que días como este pueden traer tanto luz como sombras. La conexión entre ambos era peligrosa, era un desafío a sus pasados, y sin embargo, esa chispa sobre el linde de sus corazones podría ser el inicio de un cambio, si estaban dispuestos a dejar atrás sus miedos. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Ana respiró hondo, mientras veía cómo el anciano, con sus ojos cerrados, empezaba a recuperar una chispa de vida. Eduardo, todavía atónito, no podía apartar la mirada. Pero en medio de ese instante esperanzador, se escuchó un zumbido ensordecedor. Fue el teléfono de Eduardo. Un mensaje entrante que vibraba insistentemente en su bolsillo. ¿Quién puede ser en este momento?, pensó. La curiosidad lo llevó a verificarlo. Su rostro se transformó al leer las palabras en la pantalla. Urgente, en la oficina, reunión, fuga de información. Mientras la angustia lo invadía, un grito retumbó por el pasillo. ¡Socorro! ¡Alguien llame a seguridad! Una enfermera salió corriendo, el rostro pálido, y se sumó a la confusión que comenzaba a reinar en la planta. Eduardo sintió una presión creciente en su pecho. «¿Qué está pasando?», preguntó, pero nadie le respondió. El caos se desataba. Ana, enfocado en su tarea, no notó que el ambiente cambiaba. El aire se cargaba de tensión. La gente corría de un lado a otro, como si la vida misma estuviera en peligro. De repente, una risa estruendosa resonó en el extremo del pasillo. Todo por culpa del viejo. Él nunca debió haberlo intentado. Era un sonido burlón que hacía eco en las paredes del hospital. Todos se congelaron. La voz provenía de un hombre que Eduardo reconoció de inmediato. Marco, uno de sus socios más cercanos. La expresión de horror se dibujó en su rostro. ¿Qué quiere decir con eso? El murmullo entre los presentes creció, helando la atmósfera. ¿No lo sabes? El viejo no solo está enfermo, está involucrado en un escándalo. Dinero maldito, desvíos, lavado de activos, todo cae sobre él. Marco chutó frívolamente la información, mientras que cada palabra caía como un peso sobre la cabeza de Eduardo. «No, no puede ser», murmulló, escalofríos recorriendo su espalda al instante. «Ana», gritó, buscando su mirada. «¿Qué estás diciendo? Él es culpable. Todo su imperio está construido sobre mentiras». La risa de Marco se apagó al ver la reacción de Eduardo, quien no podía distinguir entre la ira y el dolor que lo embargaban. Ana, sintiendo la desaprobación en el aire, se detuvo.
Su mano todavía temblaba con la mezcla del remedio. Pero ahora, la agonía en los ojos de Eduardo no era solo por su padre, sino por lo que acababa de descubrir. ¿Podía ser que la salvación que representaba Ana se viera eclipsada por las sombras del pasado de su familia? La conexión que habían empezado a forjar se encontraba inminentemente amenazada, y Eduardo se preguntaba si esa chispa que encendía sus corazones no era más que un juego cruel de la vida. La ansiedad le apretaba la garganta. La traición podía estar oculta en cada rincón, en cada elección fallida. «¿Qué piensas hacer?», le espetó Marco, haciendo estallar la atmósfera tensa. Y Eduardo, con los ojos fijos en Ana, sintió que se tambaleaba entre dos mundos, uno lleno de secretos y otro de promesas brillantes. El eco del llanto del anciano le recordó que el tiempo se estaba acabando, pero la revelación lo hacía dudar. Si todo en lo que había creído se desmoronaba, ¿podría realmente confiar en ella para salvar lo que quedaba de su padre? La pregunta lo martillaba, y su corazón latía incesante. Los murmullos crecían mientras la distancia entre ellos se teñía de desconfianza. Ana, también en shock, se dio cuenta de que no solo se jugaba la vida de un anciano, sino el destino de ambos. ¿Sería capaz de romper los límites que el miedo había erigido entre ellos? ¿O las sombras del pasado reclamarían la luz que intentaban construir juntos? El hospital parecía volverse más frío. Nadie se atrevió a romper el silencio aturdido que se había instalado en el aire. Aquella noche las luces de Buenos Aires aún brillaban, pero su resplandor no podía iluminar la oscuridad que se cernía sobre ellos, dejando a Eduardo y Ana en la incertidumbre de lo que vendría. El hospital parecía volverse más frío. La tensión se palpaba en el aire, y cada nuevo susurro transformaba la atmósfera en una olla a presión. Eduardo, todavía con la mirada fija en Ana, sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, y la angustia lo asfixiaba. Esa conexión que había empezado a forjar en un instante de vulnerabilidad, ahora se veía amenazada por la revelación de un oscuro pasado. Ana, sintiendo la presión en el ambiente, dio un paso atrás. Su mano temblaba aún con el remedio, y el miedo empezaba a carcomerle. «Eduardo, yo solo», comenzó a decir, pero la inseguridad en su voz se vio ahogada por el grito resonante de Marco. «Sáquenlo de allí. Él es el responsable», gritó Marco, señalando a Eduardo con un dedo acusador. La sala se sumió en el silencio. Todos los ojos se centraron en él, mientras el sudor le caía por la frente. «¿Qué dices?», se atrevió a preguntar Eduardo, la ira brotando en su voz. «Así es, Eduardo. Tu padre es parte de este embrollo. Fugas de información, dinero sucio. Él y su empresa están coludidos». Las palabras de Marco salieron con el veneno de una serpiente. «Todo este tiempo has estado defendiendo lo indefendible». Temblor en la mano de Ana se intensificó. Ella sintió un frío helado apoderarse de su ser. ¿Podía ser verdad? La imagen de su padre moribundo ahora flotaba en medio de un escándalo criminal. Eduardo, aturdido, no podía procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Se sentía como si la tierra se abriera bajo sus pies y su mundo de lujo y fortuna se convirtiese en arena movediza. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, y todos se volvieron hacia la habitación del anciano. Desde el interior surgió un alarido que congeló la sangre en las venas de todos. «¡No!
¡Detente! Se escuchó la voz de su padre, resonando con una mezcla de terror y desesperación. Eduardo echó a correr hacia la puerta. Pero antes de que pudiera alcanzarla, un estruendo interrumpió la escena. La puerta se abrió de golpe, y el anciano salió tambaleándose, con los ojos desorbitados, como si acabara de despertar de una pesadilla. «No soy el culpable», exclamó, mirando a su hijo con una mezcla de angustia y súplica. Eduardo se quedó helado. La cara de su padre reflejaba la verdad y la locura al mismo tiempo. «Ha sido mi socio. Él me ha traicionado. Marco fue él quien me metió en esto». Las palabras de su padre resonaron, y todos los murmullos aumentaron. El aire se volvió irrespirable. La mirada de Marco se endureció. «¿Qué estás diciendo? Es una locura», protestó, su voz temblando ligeramente. Pero el anciano, con esfuerzo, continuó. «Era un plan de él. Yo solo fui una pieza en su juego. Ahora, una nueva». Sombra se cernía sobre la habitación. Ana sintió un escalofrío recorrerla. Eduardo, en shock, no podía procesar la revelación. ¿Cómo era posible? ¿Qué otras verdades ocultaban el pasado de su familia? Mientras el caos inevitable se desataba a su alrededor, Ana dio un paso adelante, su voz clara y decidida. «Eduardo, tenemos que salir de aquí. No es seguro». Pero Eduardo apenas la escuchaba. El eco de las palabras de su padre retumbaba en su mente, junto con la angustia del momento. «¿Qué significa esto para mí?», pensó, sintiendo como un nuevo nudo se formaba en su garganta. Todo lo que creía saber estaba desmoronándose. No solo estaba en juego la vida de su padre, sino también su propia identidad, su legado. «¿Dónde está la verdad?», su corazón gritaba. Miró a Ana sintiendo que el vínculo que habían comenzado a construir se volvía un hilo frágil. Marco había sembrado la desconfianza, y la sombra de la traición era ahora palpable. En medio de toda esta confusión, de repente, el sonido de sirenas resonó en la distancia. Una oleada de luces azules se reflejaba en las ventanas cercanas, acercándose rápidamente. ¿Era la policía? ¿Había llegado el momento de enfrentar la verdad? La mirada de Eduardo se encontró con la de Ana, y en un instante supo que nada volvería a ser igual. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo, incluso la relación que comenzaba a florecer entre ellos. El destino les había lanzado un desafío que ninguno estaba listo para enfrentar. «¿Estás conmigo?», preguntó Ana. La respuesta quedó suspendida en el aire, mientras el caos se desataba y la verdad finalmente empezaba a emerger. La tensión se palpaba en el aire. Ana miró a Eduardo, que parecía estar atrapado entre el pasado y el presente. «¿Estás conmigo?», repitió, más urgente. No hubo respuesta. Eduardo seguía fijo en su mirada, pero podía ver cómo su mente daba vueltas, como si buscara respuestas en un laberinto oscuro. De repente, el sonido de la sirena se amplificó, llenando el hospital con un eco ensordecedor. Eduardo, aún paralizado por la revelación de su padre, apenas notó el bullicio que lo rodeaba. Ana sintió que el tiempo se detenía. Su corazón latía con fuerza, como si tuviera vida propia. Algo no estaba bien. La atmósfera se sentía cargada, como un volcán a punto de estallar. «Eduardo, tenemos que salir de aquí».
La voz de Ana era firme, pero el rostro de Eduardo reflejaba una tormenta interna. Fue entonces cuando de repente un estruendo resonó. La puerta del hospital se abrió de golpe y un grupo de policías ingresó. Sus uniformes oscuros contrastaban con las luces brillantes del edificio. «Todos contra la pared. ¡Nadie se mueva!», gritaron. Ana sintió como una ola de pánico la envolvía. El caos, que antes era solo un susurro, ahora tomaba voz, y la realidad se deformaba a su alrededor. El anciano, tambaleándose aún por la revelación de sus pecados, se volvió hacia Eduardo, con ojos suplicantes. «Hijo, no dejes que se lleven a tu padre». Pero la confusión se transformó en horror cuando Marco, desde la esquina del pasillo, soltó una risa aterradora. «No es irónico, Eduardo. Ahora no solo eres un traidor, sino que heredas un imperio en ruinas». Cada palabra. Marco era un daguero que picaba en la herida abierta de Eduardo. «Cállate, Marco», gritó Eduardo, indignado, pero algo en la mirada de Marco le hizo temer lo peor. Justo entonces un agente se acercó a Eduardo y le dijo: «¿Usted es Eduardo Fernández, cierto? ¿Está dispuesto a responder algunas preguntas sobre su padre?». La voz del agente era fría, pero se sentía el peso de la verdad en el aire. «¿Qué preguntas? No tengo tiempo para esto». Eduardo replicó, su voz una mezcla de frustración y desespero. La mirada de Ana se volvió hacia él, llena de confusión. Fue en ese momento cuando el anciano empezó a tambalearse, y con una fuerza inusitada gritó: «Espera, Eduardo, no soy el único culpable». Todos se quedaron helados. El secreto no está solo en mí. María tiene que saberlo. La sola mención del nombre se esparció como un incendio en el silencio. Ana miró a Eduardo, preguntándose quién era esa María y por qué su padre parecía tan asustado al mencionarla. Todos los murmullos se detuvieron. Fue un instante justo antes de que todo explotara. No hubo tiempo para reaccionar. Un agente avanzó, claramente desconcertado. «¿Quién es María? ¿Está usted diciendo que hay más personas involucradas en esto?». «María es...». La voz del anciano se apagó en un susurro, en un intento por proteger una verdad que parecía demasiado grande para soportar. De repente, un estruendo acompañó la llegada de un grupo de hombres que irrumpieron en la escena, y una figura entre ellos hizo que el corazón de Eduardo se detuviera. Era María, una mujer de mirada intensa, que cruzó el umbral. Con una confianza inquietante, llevaba un abrigo largo que la hacía parecer casi espectral. «No podemos seguir ocultándolo, Eduardo», dijo con firmeza. «¿Qué estás haciendo aquí?». Eduardo apenas pudo murmurar. La llegada de María cambió el juego por completo. Ana sintió como la intriga se convertía en una carga pesada sobre sus hombros. «Yo soy parte de esto», exclamó María, su voz retumbando con la claridad de un cristal. «Tu padre no es el único que tiene secretos. El verdadero escándalo es mucho más oscuro de lo que imaginas». La reacción del público presente fue abrumadora. Susurros, miradas de asombro. La confusión se convirtió en pánico. Eduardo, con el corazón en la garganta, se dio cuenta de que el mundo que había construido se desmoronaba en pedazos. ¿Qué ocultaba realmente su padre? ¿Qué misterios ligaban sus
vidas a esta mujer desconocida. Mientras los ecos del pasado resonaban cada vez más fuerte, Ana sintió que la distancia entre ella y Eduardo se hacía insalvable. Él, atrapado en un caos del que ni siquiera sabía hacia dónde lo llevaría. «Eduardo, piensa», dijo Ana, pero las palabras se ahogaron en el estruendo de la revelación. La historia que conocía se retorcía, y la verdad, tan elusiva, parecía arrastrarlos a todos hacia un inesperado final. La mirada de Eduardo se fijó en María, y por primera vez comprendió que el destino había tejido sus vidas de una manera que ninguno podría haber imaginado. ¿Hasta dónde llegarían los secretos? La inquietud se cernía en el aire, un presentimiento asfixiante que advertía que lo peor estaba por venir. La tensión se palpaba en el aire. Ana miró a Eduardo, que parecía estar atrapado entre el pasado y el presente. «¿Estás conmigo?», repitió, más urgente. No hubo respuesta. Eduardo seguía fijo en su mirada, pero podía ver cómo su mente daba vueltas, como si buscara respuestas en un laberinto oscuro. De repente, el sonido de la sirena se amplificó, llenando el hospital con un eco ensordecedor. Eduardo, aún paralizado por la revelación de su padre, apenas notó el bullicio que lo rodeaba. Ana sintió que el tiempo se detenía. Su corazón latía con fuerza, como si tuviera vida propia. Algo no estaba bien. La atmósfera se sentía cargada, como un volcán a punto de estallar. «Eduardo, tenemos que salir de aquí». La voz de Ana era firme, pero el rostro de Eduardo reflejaba una tormenta interna. Fue entonces cuando un estruendo resonó. La puerta del hospital se abrió de golpe, y un grupo de policías ingresó. Sus uniformes oscuros contrastaban con las luces brillantes del edificio. «Todos contra la pared, nadie se mueva», gritaron. Ana sintió como una ola de pánico la envolvía. El caos que antes era solo un susurro, ahora tomaba voz, y la realidad se deformaba a su alrededor. El anciano, tambaleándose aún por la revelación de sus pecados, se volvió hacia Eduardo, con ojos suplicantes. «Hijo, no dejes que se lleven a tu padre». Pero la confusión se transformó en horror cuando Marco, desde la esquina del pasillo, soltó una risa aterradora. «¿No es irónico, Eduardo? Ahora no solo eres un traidor, sino que heredas un imperio en ruinas». Cada palabra de Marco era un puñal. «Cállate, Marco», gritó Eduardo, indignado, pero algo en la mirada de Marco le hizo temer lo peor. Justo entonces, un agente se acercó a Eduardo y le dijo: «Usted es Eduardo Fernández, ¿cierto? ¿Está dispuesto a responder algunas preguntas sobre su padre?» La voz del agente era fría, pero se sentía el peso de la verdad en el aire. «¿Qué preguntas? No tengo tiempo para esto». Su voz, una mezcla de frustración y desespero. La mirada de Ana se volvió hacia él, llena de confusión. Fue en ese momento cuando el anciano empezó a tambalearse, y con una fuerza inusitada gritó: «Espera, Eduardo, no soy el único culpable». Todos se quedaron helados. La cara de su padre reflejaba la verdad y la locura al mismo tiempo. «El secreto no está solo en mí. María tiene que saberlo». La sola mención del nombre se esparció como un incendio en el silencio. Ana miró a Eduardo, preguntándose quién era esa María, y por qué su padre parecía tan asustado al mencionarla.
Todos los murmullos se detuvieron. Fue un instante justo antes de que todo explotara. No hubo tiempo para reaccionar. Un agente avanzó, desconcertado. ¿Quién es María? ¿Está usted diciendo que hay más personas involucradas en esto? ¡María es! La voz del anciano se apagó en un susurro, como si supiera que esa verdad podía hacer tambalear los cimientos de su mundo. Y justo cuando todos contenían la respiración, una figura apareció a través del tumulto, rompiendo el espacio como un rayo. Era María, con una intensidad en sus ojos que nadie había esperado. Vestía un abrigo largo que la hacía parecer casi espectral. No podemos seguir ocultándolo, Eduardo, dijo, su voz resonando con una claridad sorprendente. ¿Qué estás haciendo aquí? Eduardo apenas pudo murmurar. La llegada de María cambió el juego por completo. Ana sintió cómo la intriga se convertía en una carga pesada sobre sus hombros. «Yo soy parte de esto», exclamó María, su voz retumbando con el peso de la verdad. «Tu padre no es el único que tiene secretos. El verdadero escándalo es mucho más oscuro de lo que imaginas». Los murmullos comenzaron de nuevo, y la atmósfera se tornó densa. Eduardo sintió un nudo en el estómago. «¿Qué estás diciendo?», su voz temblaba. No podía asimilar lo que estaba sucediendo. Ana observaba la escena, sintiendo cómo la desesperanza entraba en su corazón. María dio un paso adelante, su mirada fija en Eduardo. «Tu padre y yo hemos estado involucrados en algo mucho más grave. La corrupción, los tratos turbios. Hay vidas en juego». Mientras las palabras flotaban en el aire, el anciano empezó a temblar. Pero lo que vino después hizo que todo se detuviera por un instante. Una explosión resonó desde el exterior, seguida de un grito desgarrador. «¡Al suelo!». El hospital tembló y el caos se desató. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Gritos, sirenas y humo comenzaron a invadir el lugar. Nadie sabía de dónde venía, pero el pánico era palpable. «Es una emboscada», gritó María, pero no había tiempo para entender qué estaba sucediendo. La gente corría en todas direcciones, mientras Eduardo intentaba asimilar que todo su mundo, todo lo que conocía, podía estar colapsando ante sus ojos. Ana, con el corazón en la garganta, entendió que esta era la verdadera prueba. Todo lo que habían construido, todas las promesas que habían hecho, ahora estaban en la cuerda floja. «Eduardo, tenemos que salir de aquí», gritó. Pero él se quedó paralizado. La explosión había cambiado todo. Los rostros de sus compañeros, así como los de los policías, se llenaron de terror. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Y por qué ahora? Mientras Ana jalaba de su brazo, el anciano gritó a Eduardo: «No dejes que la verdad muera aquí». Esa frase resonó en su mente, pero el ruido lo ahogaba todo. Un nuevo dilema emergía. El amor, la confianza, los secretos. Todo lo que pensaba que sabía podía ser una ilusión. El caos se convirtió en un torbellino de emociones y peligros, y en medio de todo, Eduardo comprendió que la vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué era real y qué era un engaño? ¿Podrían salir de esto juntos, o las sombras del pasado reclamarían su futuro? Todo estaba en juego, y el final del juego
apenas comenzaba. La tensión se palpaba en el aire. Ana miró a Eduardo, que parecía estar atrapado entre el pasado y el presente. «¿Estás conmigo?», repitió, más urgente. No hubo respuesta. Eduardo seguía fijo en su mirada, pero podía ver cómo su mente daba vueltas, como si buscara respuestas en un laberinto oscuro. De repente, el sonido de la sirena se amplificó, llenando el hospital con un eco ensordecedor. Eduardo, aún paralizado por la revelación de su padre, apenas notó el bullicio que lo rodeaba. Ana sintió que el tiempo se detenía. Su corazón latía con fuerza, como si tuviera vida propia. Algo no estaba bien. La atmósfera se sentía cargada, como un volcán a punto de estallar. «Eduardo, tenemos que salir de aquí». La voz de Ana era firme, pero el rostro de Eduardo reflejaba una tormenta interna. Fue entonces cuando un estruendo resonó. La puerta del hospital se abrió de golpe, y un grupo de policías ingresó. Sus uniformes oscuros contrastaban con las luces brillantes del edificio. «Todos contra la pared. Nadie se mueva», gritaron. Ana sintió cómo una ola de pánico la envolvía. El caos, que antes era solo un susurro, ahora tomaba voz, y la realidad se deformaba a su alrededor. El anciano, tambaleándose aún por la revelación de sus pecados, se volvió hacia Eduardo, con ojos suplicantes. «Hijo, no dejes que se lleven a tu padre». Pero la confusión se transformó en horror cuando Marco, desde la esquina del pasillo, soltó una risa aterradora. «¿No es irónico, Eduardo? Ahora no solo eres un traidor, sino que heredas un imperio en ruinas». Cada palabra de Marco era un puñal. «Cállate, Marco», gritó Eduardo, indignado. Pero algo en la mirada de Marco le hizo temer lo peor. Justo entonces, un agente se acercó a Eduardo y le dijo: «Usted es Eduardo Fernández, ¿cierto? ¿Está dispuesto a responder algunas preguntas sobre su padre?». La voz del agente era fría, pero se sentía el peso de la verdad en el aire. «¿Qué preguntas? No tengo tiempo para esto», Eduardo replicó, su voz una mezcla de frustración y desespero. La mirada de Ana se volvió hacia él, llena de confusión. Fue en ese momento, cuando el anciano empezó a tambalearse, y con una fuerza inusitada, gritó: «Espera, Eduardo, no soy el único culpable». Todos se quedaron helados. La cara de su padre reflejaba la verdad y la locura al mismo tiempo. «El secreto no está solo en mí. María tiene que saberlo». La sola mención del nombre se esparció como un incendio en el silencio. Ana miró a Eduardo, preguntándose quién era esa María y por qué su padre parecía tan asustado al mencionarla. Todos los murmullos se detuvieron. Fue un instante justo antes de que todo explotara. «No puedo creerlo», murmuró Ana, mientras un murmullo de confusión crecía. Antes de que alguien pudiera formular una pregunta, aquella figura espectral entró abruptamente por la puerta. María. Estaba pálida, con ojos desbordados de miedo, como si acabara de correr una maratón. «No, no debiste decir mi nombre», exclamó, sus manos temblando mientras se dirigía hacia el anciano. «Lo estarás poniendo en peligro. No tienes idea de a quién le has estado hablando». Eduardo sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir con eso?». La incredulidad se mezclaba con el pavor. La atmósfera ya era densa como una tormenta.
y la revelación de su padre solo había añadido más agua al fuego. Pero en ese instante, la realidad dio un giro inesperado. Un destello brillante iluminó el pasillo, y en un abrir y cerrar de ojos, algo o alguien emergió de la penumbra. Era un hombre corpulento, con una voz rasposa y amenazante. «Cariño, aquí está tu padre», dijo mirando a Eduardo con una sonrisa torcida. «Surprise». Él era el socio de su padre, pero el ambiente se tornó aún más oscuro. «Dame eso», exigió, señalando a María. La multitud se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Ana sintió un escalofrío recorrer la espalda. ¿Qué demonios está pasando? ¿No te acuerdas de mí, Eduardo? He estado cuidando de tu padre y de sus inversiones. La risa del hombre resonó en las paredes del hospital, un sonido espantoso. Mientras tú estabas ocupado construyendo tu imperio y creyendo que todo estaba bajo control, en el fondo todo era un juego de marionetas. Un nudo se formó en la garganta de Eduardo. ¿De qué hablas? Su voz temblaba, lleno de angustia. El hombre se acercó más, y con una expresión burlona, dijo: «Tu padre no es el villano, tú lo eres. ¿No era hora de saber que la traición está en tu propia sangre?» Los ecos de su declaración fueron como un trueno que retumbaba en la sala. Ana sintió que el aire se le escapaba. «No, esto no puede ser», se murmuró, mientras las palabras del hombre giraban en su cabeza como un torbellino. Eduardo se tambaleó, aturdido. Sus ojos se movían entre su padre y aquel desconocido. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, sintiendo como si el mundo se desmoronara en un instante. Mientras las sirenas seguían resonando y el caos se desataba, la risa del extraño se hizo eco en el aire frío. La revelación de que su propia sangre podía ser la fuente de la traición dejó a Eduardo en un abismo de dudas. La conexión que había comenzado a forjar con Ana ahora parecía un hilo frágil, amenazado por la oscuridad de su legado. «Sabes quién soy, y sabes lo que haré si no cooperas», dijo el hombre, su sonrisa desvaneciéndose en una mueca de advertencia. Y en ese momento, la vida de Eduardo no solo estaba en juego, el destino de todos a su alrededor pendía de un hilo. ¿Podrían ellos enfrentarse a la verdad que estaba a punto de desenterrarse, o caería el peso del pasado sobre ellos, aplastándolos sin piedad? El futuro era una neblina, y el pasado, un monstruo que regresaba para reclamar lo que le pertenecía. La sombra de la traición amenazaba con devorarlos a todos. La risa del hombre resonó en el aire frío y oscuro, mientras cada palabra se sentía como un cuchillo que cortaba el silencio. Eduardo estaba paralizado, sintiendo una ola de pánico surgir en su pecho. «No, esto no puede ser verdad», pensó, la incredulidad apoderándose de él. María alzó las manos, temblando. «No tienes idea de lo que estás diciendo». Su voz era casi un eco, llena de desesperación. El hombre de aspecto amenazante sonrió, como si disfrutara de ese momento de caos. «Tú eres el verdadero heredero de esta corrupción, Eduardo. Todos estos años te mantuvieron a salvo, pero ahora las cosas han cambiado». Su risa se intensificó, llena de burla. El anciano, tambaleándose, parecía a punto de colapsar. «Eduardo, escucha. Es cierto, pero hay más que eso.
La ansiedad en su voz era palpable. Ana, a su lado, sintió que el aire se le escapaba. La situación se tornaba peligrosa. Todos los ojos estaban en ellos, expectantes. «¡Basta!», gritó Eduardo. Necesitaba claridad, pero el caos solo le daba confusión. La tensión aumentaba, el sudor le corría por la frente. «¿Qué quieres de mí?», apretó los dientes, mirando al hombre desconocido, que ahora se acercaba con determinación. «Simple, hijo», dijo con tono burlón. «Tu padre pensó que podía esconder la verdad, pero el pasado siempre vuelve a encontrarte. ¿Dónde tienes esos documentos? ¿Los informes sobre las inversiones? No me hagas perder más tiempo». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Eduardo. «¿Documentos? ¿Informes? ¿De qué está hablando?». El desasosiego creció en su interior. «No sé de qué hablas», pero su corazón latía desbocado, como si supiera que no podía confiar en sus propias palabras. «¿No te importa tu legado?». El hombre se acercó más, su rostro a centímetros del de Eduardo. «Es todo un juego, y tú eres solo una pieza. Pero yo puedo darte el control. Puedo hacer que todo esto desaparezca, solo si cooperas». En ese instante, un estruendo recorrió el hospital. Una explosión lejana resonó, sacudiendo los vidrios y haciendo que la gente gritara. En cuestión de segundos, la habitación se llenó de humo y caos. La mirada de Eduardo se desvió hacia su padre, quien yacía en el suelo, pálido y temblando, mientras Ana se abalanzaba sobre él. «Vamos, tenemos que salir de aquí», gritó Ana, la urgencia en su voz resonando entre los ecos de la confusión. Eduardo sintió que el mundo giraba. «María, ven». Ella, visiblemente aterrorizada, seguía con la mirada fija en el hombre. Pero antes de que pudieran moverse, la figura del hombre se desvaneció en el humo. «No olvides, Eduardo». Su voz resonó espectralmente. «Tú eliges tu pasado o tu futuro». La amenaza colgó en el aire, pesada como los escombros que comenzaban a caer. Eduardo sintió el nudo en su garganta. «¿Qué significa eso?». Se volvió hacia su padre, quien intentaba sentarse, sus ojos llenos de desesperación. «Dime la verdad», exigió, la desesperación asomando en su tono. El anciano titubeó, tomando aliento. «Eduardo, había algo que debía decirte. Tú no eres mi hijo». Las palabras fueron como un rayo que iluminó la sala, impactando a todos. Ana se quedó helada, boquiabierta. Era un giro inesperado, devastador. «¿Qué quieres decir?». Su voz tembló, pero el anciano continuó. «Eres hijo de Marco», murmuró con dificultad, y la revelación resonó en el aire como un trueno. Eduardo sintió que el suelo se desquebraja bajo sus pies. Todos los secretos, las mentiras, los silencios erguían un rostro monstruoso en cada rincón de su vida. «No, eso no puede ser, es una locura». Mientras la sala se llenaba de gritos y caos, Eduardo quedó atrapado en un mar de confusión. Todo lo que había conocido, desde su familia hasta su fortuna, se desmoronaba como un castillo de naipes. La urgencia del momento se tornó intolerable y el futuro se volvió incierto. Ana, a su lado, sintió que la desesperación consumía su ser. La verdad, esa peligrosa verdad, tenía el poder de cambiarlo todo. ¿Qué haría Eduardo con esta nueva realidad? ¿Podría alguien en medio de este tumulto encontrar el camino hacia la redención? ¿O estaban atrapados en un ciclo de mentiras que jamás terminaría? El estruendo de la explosión resonó nuevamente, y el humo se espesaría, envolviendo sus cuerpos en un
abrazo frío. Mientras la incertidumbre crecía, Eduardo miró a Ana con una pregunta silenciosa en los ojos. ¿Estamos juntos en esto? Pero la respuesta era un eco en el vacío, una incógnita que se perdería entre las sombras. El anciano había estremecido el suelo con su confesión, y las palabras caían pesadas en el aire. Eduardo se sintió como si el mundo se desmoronara, pero justo cuando estaba a punto de perder el control, un estruendo resonó en el fondo, como un trueno que anunciaba una tormenta. Unos hombres corrieron por el pasillo, y el caos se apoderó de la sala. «Ana, debemos irnos ahora», gritó Eduardo, el pánico convirtiendo su voz en un grito. La preocupación en sus ojos era evidente mientras la multitud comenzaba a entrar en pánico. Pero antes de que pudieran moverse, otro grito resonó, alto y aterrador. «No dejen que escapen». Una sombra oscura se abalanzó sobre ellos. Un hombre que atravesó la sala como un rayo. Era Marco, su rostro retorcido por la rabia y el miedo. «¡Eduardo!», gritó. Pero no era un grito de advertencia. Era una súplica. «No confíes en él», señalando a su padre, quien yacía en el suelo, aún tembloroso y pálido. Las palabras de Marco se perdieron en el ruido, pero la confusión envolvía a todos. «Detente, Marco». Eduardo retrocedió, la traición pulsando en su mente. Las piezas del rompecabezas giraban en su cabeza, y él no sabía qué creer. ¿Qué está pasando? Entonces sucedió. Una explosión desde el exterior sacudió el edificio. Ventanas estallaron, y una nube de humo oscuro invadió el pasillo. Gritos de terror comenzaron a resonar como si fueran ecos de una pesadilla que cobraba vida. Ana tiró de Eduardo, arrastrándolo hacia la salida, pero algo o alguien lo detuvo. «¡Papá!», gritó. Volvió la mirada hacia su padre, y su corazón se detuvo. El anciano había comenzado a levantarse, su expresión en un estado de agonía. «No te vayas, hijo, no lo hagas», decía, sus ojos llenos de desesperación. «No podemos quedarnos aquí», Ana insistía, el fuego de la urgencia danzando en su voz. La combinación del ruido, las miradas atónitas de los demás y la presencia aplastante de su padre lo dejó atrapado. El hombre que había irrumpido, ya sin contemplaciones, empujó a Eduardo, mientras las llamas empezaban a asomarse por las esquinas. «Acá afuera no es seguro. Debemos irnos ya». Nadando en pánico, Eduardo recordó las palabras de su padre, pero el eco de Marco resonaba más fuerte. ¿Era posible que el hombre que siempre había visto como un héroe fuera un villano tras todo? En ese instante, el anciano, tambaleándose, sacó un objeto de su bata. Era un pequeño disco, brilloso y extraño, que lanzó al suelo. Un estruendo ensordecedor retumbó, y el humo se dispersó como si el tiempo se detuviera. «Ese es el verdadero secreto», gritó, su voz resonando por encima del caos. «Los documentos, las pruebas que no querían que encontraran. Cualquier cosa que ocurra, esto es la clave. Escapen ahora». Eduardo se quedó momentáneamente paralizado, el nudo en su garganta. El hombre del abrigo largo de antes, que había estado entre las sombras, apareció de nuevo. «¿Qué haces, anciano? Esa cosa no debe caer en las manos equivocadas», gritó, acercándose rápidamente. El anciano tembló, pero su mirada fue feroz. «Nunca más seré una víctima. Nadie más sufrirá por mis decisiones». Fue una declaración,
Una lucha. Justo cuando aquellos dos entes enfrentados parecían dispuestos a estallar, otra explosión resonó, esta vez más cerca. Los cimientos temblaron. Ana tiró de Eduardo, sintiendo que el tiempo se agotaba. No podemos quedarnos aquí. La salida está por allí. Era el momento. Sin poder mirar atrás, Eduardo tomó la mano de Ana y a regañadientes se alejaron de la escena, pero el grito de su padre resonaba en su mente. ¿Qué pasaría con él? De repente, al llegar al final del pasillo, se encontraron con un grupo de hombres armados, con la mirada fija en ellos. ¡Alto!, gritaron. Eduardo sintió una ola de desesperación. Esto es una locura. Solo estamos tratando de escapar. Pero antes de que pudieran explicar, uno de los hombres se quitó la máscara y Eduardo se dio cuenta de que era otro de los socios de su padre. Lo siento, Eduardo. Algunos secretos no deben descubrirse. Y levantó su arma. El tiempo se detuvo. Eduardo se detuvo, sintiendo que el aire le faltaba. Las palabras resonaban, pero todo lo que podía pensar era que su vida estaba en la cuerda floja. Su padre, las verdades ocultas. Todo lo que creía había sido una ilusión. Se hundió de nuevo en el caos, y una sombra oscura se cernía sobre todo. Esa noche no solo se definía su vida, sino el destino de aquellos a quienes amaba. ¿Qué más secretos se desenterrarían en esta tormenta? Podrían escapar de las sombras que... Una vez les ofrecieron refugio. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y Eduardo solo podía esperar que su elección no fuera el último movimiento en un juego mortal. Eduardo sintió que el tiempo se congelaba. Con el arma levantada frente a él y el caos a su alrededor, el mundo parecía desvanecerse. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos mientras miraba a su padre, arrodillado entre el pánico, su mirada suplicante desgarrando la niebla de confusión que lo envolvía. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, una explosión más intensa colisionó con el entorno, y las paredes temblaron como si el propio hospital se partiera en dos. «¡Eduardo, muévete!», Ana gritó, su voz atravesando el estruendo. Tiró de su brazo, arrastrándolo hacia una puerta lateral. Era como si el tiempo regresara a la normalidad. Con su mente atrapada entre la traición de su padre y la amenaza inminente de su socio, la adrenalina impulsó a Eduardo a seguirla. «¡Alto! ¡Deténlos!», se oyeron los gritos de los hombres armados, pero nada importaba. Cuanto más avanzaban, más se sentía el aire cargado de humo y confusión. El caos se desató detrás de ellos. Gritos y disparos resonaron como un eco desgarrador. Pero Eduardo solo podía pensar en escapar. «No puedo perderlo todo. No otra vez», murmuró, su voz quebrándose. Fueron hacia las escaleras de emergencia, donde la luz titilante por las rendijas apenas iluminaba el camino. Ana lo miró, el miedo reflejándose en sus ojos. «¿Qué vamos a hacer? Esto no puede estar sucediendo». La urgencia las mantenía en movimiento, aunque sus corazones latían desbocados. De repente, mientras bajaban rápidamente, un grito helado emergió desde el piso superior. «¡María! ¡María!». La voz de su padre resonó arrolladora. Eduardo se detuvo en seco, un nudo en el estómago. «¿Ella?», titubeó. Pero Ana interrumpió. «No, no podemos volver atrás. Es peligroso». Su mano temblaba, pero Eduardo se sintió atraído por el grito de su padre.
«Hay algo que no sabemos», gritó, el instinto dominándolo. Sin pensarlo, giró sobre sus talones y corrió de regreso hacia el lugar que trataban de evitar. Ana lo siguió de cerca, pero la oscuridad parece engullirlos. El sonido de la lucha se intensificó a medida que se acercaban a la sala donde habían dejado a su padre. Pero lo que encontró fue aún más desolador. El anciano yacía en el suelo, su rostro pálido, pero en un giro impactante, una figura se cernía sobre él. El hombre del abrigo largo, con una sonrisa cruel. «¿Qué has hecho?», Eduardo apenas pudo articular mientras la furia y el miedo se apoderaban de él. «Suéltalo», gritó, pero el hombre solo se rió, como si todo fuera una broma macabra. «Es solo el comienzo, Eduardo. Creías tener una vida perfecta, pero la verdad acecha como la sombra que nunca se va». En un movimiento rápido, dio un paso hacia atrás y liberó a su padre, quien comenzó a retorcerse en el suelo. «No puede ser», balbuceó el anciano, su mirada perdida. «No dejes que esto pase, hijo». Su voz se apagó cuando el hombre se replegó, dejando entrever otro secreto. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Ana, el desafío en su voz aplastando su propio terror. Aquel hombre aconsejó fríamente: «Que sepan que la traición corre por sus venas. María no es solo un nombre, es el remolino que los arrastrará a un abismo». Y con una sonrisa torcida, se giró hacia la ventana quebrada, la luz de sirenas iluminando su figura. Fue entonces cuando todo cambió. Una explosión de luz llenó el salón. Ana sintió un frío helado. El tiempo se detuvo. María, la mujer que había estado ausente, irrumpió por la puerta, cubierta de polvo y con una mirada decidida. «Eduardo, lo que tu padre te ocultó es aún más profundo. Soy tu hermana». La revelación hirió como un cuchillo afilado. Las palabras flotaron en el aire, teñidas de locura y verdad. Eduardo sintió que la piel se le erizaba. El mundo se tambaleaba y en horror se adueñaba de él. «No puede ser», exclamó. «Es la única forma de que entiendas tu verdadero legado». María gritó, las lágrimas surcando su rostro. La sala quedó en silencio por un breve momento, cada susurro incesante de confusión arrasando los rincones de la habitación. «Esto no puede estar pasando». Ana se movió al lado de Eduardo, sintiéndose traicionada, como si el suelo desapareciera bajo ella. Una risa distante, desgarradora, resonó en sus oídos. La verdad, como un ladrón en la noche, había llegado cuando menos lo esperaban. Mientras Eduardo miraba a su hermana, con su mundo desmoronándose a su alrededor, impregnado de revelaciones devastadoras, comprendió que nada volvería a ser igual. «¿Qué más?», pensó, sintiendo cómo la angustia lo aplastaba. Todo lo que creí saber, todo lo que había sido, tal vez jamás fue real, con la confusión en su mente. Y el juicio sobre él, supo que el caos apenas estaba comenzando. Todo ahora dependía de sus elecciones y de cómo lidiar con los secretos que habían emergido de las sombras. Eduardo se sintió atrapado entre la revelación de María y la angustia de su padre. «Hermana», murmuró, casi sin aliento. La confusión lo envolvía mientras su mente intentaba procesar la nueva realidad. Las piezas del rompecabezas seguían moviéndose, y a cada palabra de María, el suelo debajo de él parecía tambalearse aún más. Ana, a su lado, sentía que su corazón se partía. «No puedo creerlo», dijo, mirando a Eduardo, su voz baja y cargada de miedo. El caos estalló como un volcán.
La figura oscura que había amenazado los últimos minutos desapareció entre la tensión, y el anciano cayó de rodillas, atormentado. Lo siento, gritó, su voz quebrada. Nunca quise que esto ocurriera. Sus ojos buscaban consuelo, pero Eduardo sentía que la traición se extendía en el aire como humo. «Suficiente», exclamó María. Sus ojos ardían de determinación. «No estamos aquí para resignarnos. Es hora de enfrentar la verdad». Y mientras los gritos y las explosiones resonaban a su alrededor, un hilo de esperanza comenzó a brillar en medio del caos. Ana tomó la mano de Eduardo, su agarre firme. «Debemos dejar todo esto atrás», dijo con voz decidida. «No dejaremos que nos arrastren a este abismo. Vamos». Con un último vistazo a su padre, comenzando a reconocer sus errores, Eduardo se sintió dividir entre el miedo y la lealtad. Comenzaron a retroceder, sintiendo el aire foreno de la libertad llamarles. El alboroto de un nuevo grupo de oficiales corredizos resonó en el hospital, iluminando la sala oscura. Era ahora o nunca. No podían dejar que los secretos los atraparan. «¡Por ahí!», grita Ana, señalando hacia la salida. Con cada paso, la adrenalina crecía y la sensación de escapar se apoderaba de ellos. Pero el hombre del abrigo volvió a aparecer de la nada, bloqueando el camino. Sin embargo, su postura no era amenazante esta vez. «¡Deténganse!», exclamó, sosteniendo una carpeta manchada. «Este es su legado, pero eligen lo que harán con él». Antes de que pudieran reaccionar, echó la carpeta hacia Eduardo, que cayó al suelo varado por la sorpresa. Mientras tanto, el ruido exterior aumentaba y los ecos de gritos llenaban la sala. «¡Eduardo, adelante!», le lanzó una mirada desesperada. Los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas de confusión y determinación. Abrió la carpeta rápidamente, descubriendo documentos incriminatorios, pruebas de corrupción que representarían su perdición, pero también su primera línea de defensa. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz temblorosa. El hombre sonrió. «La verdad, Eduardo. Esto te salvará». Su mirada se iluminó, enviando chispas de esperanza entre todos. De pronto, las luces del hospital comenzaron a parpadear. El caos alcanzaba su clímax. Era difícil respirar. «¡Vamos ahora!», gritó Ana, tirando de él, mientras la multitud intentaba encontrar salida entre la confusión. Justo cuando se acercaban a la salida, una gran explosión resonó otra vez. Las columnas temblaron. Eduardo sintió el corazón golpeando su pecho. La luz se desvaneció por un instante, y todo se convirtió en oscuridad, envuelto en un grito unificado de la sala. Cuando la luz regresó, Eduardo y Ana se encontraron en el exterior, jadeantes, llenos de escombros y humo, pero vivos. El aire fresco los abrazó. María apareció detrás de ellos, su rostro marcado por la angustia, pero también por la determinación. «Nunca más seremos víctimas. Vamos a hacer esto juntos», gritó. Eduardo asintió, sintiendo una fuerte conexión con su nueva familia, incluso en medio de la traición. Con el corazón aún agitado, Eduardo miró a Ana. Ella le devolvió la mirada llena de batalla. «Lo vamos a lograr, no importa lo que se presente». Y así, frente al hospital, entendió que la verdad no solo los liberaría, sino que les daría el poder para señalar que su destino estaba de nuevo en sus manos.
El camino frente a ellos se cargó de incertidumbres. Pero el futuro, aunque peligroso, estaba lleno de posibilidad. Eduardo se dio cuenta de que no se trataba solo de secretos y traiciones. Era una limpieza de su legado. «Ahora vamos a luchar», dijo, llenando de determinación el aire. Pero la pregunta persiste. ¿Serían capaces de superar lo que estaba por venir? Así que antes de que la historia continúe, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo que apoya nuestro contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.